Bienvenidos a todos a Acordes Inmortales. Hoy vamos a sumergirnos en la historia detrás de la canción emblemática Rosas, la tercera joya del álbum Lo que te conté mientras te hacías la dormida. Esta canción no solo capturó corazones como parte del álbum, sino que también brilló como sencillo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué se eligió para ser lanzada individualmente? Vamos a descubrirlo juntos. Por eso esperaba con la carita. Hoy nos centramos en Rosas, un tema compuesto por Xavi San Martín, el tecladista del grupo La Oreja de Van Gogh, publicado el 26 de septiembre del 2003, ya hace 23 años. Esta canción se ha convertido en una de las más queridas y recordadas del grupo, acumulando más de 792 millones de visualizaciones en YouTube y sigue subiendo. Rosas es el tercer sencillo del álbum Lo que te conté mientras te hacías la dormida, un álbum que explora una variedad de estilos musicales y emociones profundas. Tras el lanzamiento del álbum, se extrajeron varios sencillos para destacar las diferentes facetas musicales del grupo. El viaje comenzó con Puedes contar conmigo, compuesta por Amaya Montero. Y solo quedarán los buenos. Seguido por 20 de enero, una colaboración entre Amaya y Xavi. La madrugada del 20 de enero saliendo del tren. Y luego llegaron a Rosas, nuestra protagonista de hoy, que sigue enamorando a fans alrededor del mundo. Por eso esperaba con la carita empapada. Estos sencillos fueron lanzados para capturar la atención del público en diferentes momentos, cada uno mostrando un color distinto de la paleta musical de La Oreja de Van Gogh. A pensar que el amor verdadero es tan solo. Y algo curioso que podemos ver es que ¿alguna vez te has preguntado cómo se decidió el nombre de La Oreja de Van Gogh? En una entrevista con Amaya Montero se reveló una historia fascinante. Durante sus primeras presentaciones en bares, donde solo asistían amigos, se dieron cuenta de que necesitaban un nombre oficial. Originalmente se llamaban Los Sin Nombre. Entre conversaciones y risas, el tema de Vincent Van Gogh surgió y Amaya propuso: ¿y si nos llamamos La Oreja de Van Gogh? Fue en ese momento que todos estuvieron de acuerdo y es así como nació este nombre. Este no solo es sugerente, sino que también está profundamente conectado con la historia del pintor, ayudando al grupo a destacar en el panorama musical. Por ahí, guardado que se llama Los Sin Nombre, porque es que no teníamos nombre, entonces dijimos mucho de muchas cosas y salió la historia de Van Gogh y de que cortó la oreja. Otra curiosidad interesante es que, aunque Rosas fue compuesto por Xavi San Martín, un hombre, es interpretada por Amaya Montero, una mujer. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿sugiere la letra que los hombres también quieren recibir rosas? Aunque la canción fue compuesta de manera que pudiera ser interpretada por cualquier persona, independientemente de su género, los sentimientos de amor y deseo de gestos románticos son universales y no exclusivos de las mujeres. La elección de Amaya para interpretar la canción destaca que estos deseos trascienden el género, centrados más en la emoción humana universal que en cualquier convención específica de género. Explorando la letra de Rosas, encontramos una narrativa emocionante y melancólica de un amor perdido. El narrador recuerda con detalle una relación intensa que sorpresivamente floreció, destacando momentos como el compromiso simbolizado por 1000 rosas. Sin embargo, este amor termina de forma abrupta, 6 meses después, dejando solo recuerdos y un corazón herido. Por eso esperaba con la carita empapada. Y la espera de Rosas no solo muestra el amor por los gestos románticos, sino también una esperanza persistente y quizás ilusoria de que el amor puede regresar. La canción propone que el amor verdadero es tan solo el primero, sugiriendo que los amores que vienen después son meramente intentos de olvidar aquel primer gran amor. Bueno, eso es todo por el video de hoy.
Si conocen más datos interesantes o curiosidades sobre rosas, o si tienen enlaces de otros videos que profundizan más esta historia, no duden en dejarlos en los comentarios. Así podemos seguir construyendo juntos una historia mucho más completa. Toda la información que me la hagan llegar serán puestos en los créditos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Y antes de despedirnos, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Creen que los hombres también desean recibir gestos románticos como las rosas? Déjenme sus respuestas en los comentarios, me encantaría leerlos. Hasta la próxima y recuerden, la música y sus historias continúan aquí, en Acordes Inmortales. Un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Por eso esperaba con la carita empapada.